Hola, bienvenidos con todos y todas. Mi nombre es Diego Apolo, les saludo desde Cuenca, Ecuador. Quiero en esta charla que se llama Transparencia, Gobierno Corporativo, Responsabilidad Social, dialogar con ustedes, presentarles algo muy interesante que es hacia donde está apuntando algunos aspectos relevantes dentro de los procesos de las instituciones. Quiero empezar, no sin antes, agradecer a la Red Mundial de Comunicación Organizacional, a todo el equipo, junto con NIA, quienes han desarrollado una labor espectacular para que todos, diferentes referentes a nivel iberoamericano, podamos estar con ustedes. Es el caso, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba estudiando, leía al doctor Octavio Isla, leía al profesor Juan José Larrea, y hoy puedo ver cómo gracias a esta gestión que se está desarrollando desde la Red Mundial de Comunicación Organizacional, estamos compartiendo diferentes escenarios juntos, estamos aprendiendo y dialogando. Yo soy un eterno convencido de este tipo de educación. Yo estoy seguro que la educación 3.0 trasciende los espacios de un aula y nos permite dialogar desde diferentes espacios. Es así como uno tiene que entender que estos procesos nos permiten aprender mucho. Yo he aprendido un montón desde YouTube y es de eso el momento y felicito mucho en este 10º aniversario de la Red Mundial de Comunicación Organizacional el trabajo que están desarrollando. La charla que hoy les voy a comentar tiene que ver con transparencia, gobierno corporativo y responsabilidad social. Les recuerdo, mi nombre es Diego Apolo Buenaño y los saludo desde Ecuador. Es relevante entender que en los actuales contextos ya ser ético, ser transparente ya no es una opción. Es una responsabilidad que nosotros debemos tener desde cada uno de los lugares en los cuales estamos aportando. Es decir, se pensaba principalmente que muchas veces solo las grandes empresas podrían hacer este tipo de trabajos, pero yo desde mi profesión como docente puedo cambiar la estructura de la sociedad cambiando una persona. Ustedes desde los espacios de instituciones públicas, privadas, desde su accionar pueden ir transformando algunos aspectos que nos permiten a nosotros construir una mejor sociedad. Es importante que nosotros entendamos que tanto la ética, el gobierno corporativo y la responsabilidad social nos ayudan un montón en cuanto al logro de los objetivos estratégicos de los procesos que estamos llevando. No es, y vamos a ver acá en esta corta charla que vamos a tener, cómo cada uno de los aspectos son poco comprendidos y los cuales nosotros podríamos aportar para fortalecer el core del negocio. Yo vinculo mucho la transparencia con el tema de la ética. Dentro de diferentes aportes, Massainter hace un diálogo, un recorrido histórico por diferentes procesos que ha partido desde la ética, donde cada uno de estos procesos fueron gestionando diferentes formas de ver la ética. Como por ejemplo, desde la teología, el nacimiento de Dios con Adán y Eva, quien menciona sus aspectos, y por no cumplir o no ser transparentes o no cumplir una de la normativa moral que se había dado, fueron expulsados del paraíso. Luego de ello también vemos cómo en la antigüedad clásica, a través de Grecia, muchas de las personas estaban centradas en la ética y la transparencia desde las virtudes, desde los espacios en donde ellos estaban gestionando cada uno de los procesos para poder desarrollar. De igual manera, en la Edad Media se fundamenta un montón la ética y la transparencia desde postulados del cristianismo. Es decir, lo bueno, lo malo, qué estaba bien y qué estaba mal dentro de esos procesos. Un salto relevante dentro de la ética y la transparencia podemos ver en la modernidad, donde gracias a los aportes de diferentes líneas podemos entender y nos empezamos a cuestionar el nacimiento del hombre, el cumplimiento de estas normas, los espacios de éticos, los espacios de transparencia que veníamos acarreando durante todos los procesos históricos que hemos ido viviendo. Ahora, un punto relevante que tenemos que entender de la ética y la transparencia actualmente tiene que ver con la sociedad contemporánea. Cómo la ética y la transparencia se han ido traspolando desde diferentes aspectos por un capitalismo muy cruel desde algunos momentos, desde una avaricia, desde el ser humano como propio explotador de los recursos que nosotros tenemos, pero además la sociedad contemporánea nos permite también ir vinculando aspectos desde la ética de las profesiones. ¿Por qué es relevante dentro de esto? Entramos a cuestiones de por qué es relevante ser ético y transparente. Ustedes han visto muchas de las principales crisis que se han generado desde comunicación, instituciones grandes, pequeñas y medianas o figuras públicas, se han dado justamente desde aspectos tan mínimos como una fotografía, como un video. Es relevante que nosotros entendamos que en esta sociedad interconectada nosotros ya no estamos aislados de diferentes aspectos y lo mismo pasa con las instituciones. Las instituciones ya no están en su metro cuadrado simplemente despachando productos y servicios. Las instituciones deben entender que están en un entorno. Estos entornos son diferentes así sea la misma cuadra, la misma ciudad.
Y es ahí donde uno tiene que entender que esta ética empresarial no es ese cuadernillo, no sé si en otros países, acá tienen compañeros de México, Argentina, Colombia, les hacen, pero acá en Ecuador muchas veces se entiende como la ética empresarial al código de ética, un montón de páginas que a nadie le importan o nadie lee, que te hacen firmar y se queda para decir que ahí está el código de ética. Es relevante entender que la ética de una institución, sea pública, privada, del tercer sector o una figura pública, no puede ser únicamente desarrollada desde los aspectos económicos, desde la crítica, sino también desde esas virtudes que uno puede aportar desde cada uno de los nichos en los cuales nosotros estamos. Es relevante, por tanto, entender que la ética, la transparencia, no es un decir, es un hacer. Y ese hacer es lo que a nosotros nos permite ir generando, como nuestra compañera, la profesora García mencionaba en la anterior charla, esa reputación que nos hace que la gente confíe en nosotros. O justamente todo lo importante que nos comentó, y les invito a ver la charla que nos dio el profesor Mesa, sobre pensamiento exponencial. Es decir, se dan cuenta que la empresa más grande de movilización del mundo no tiene coches. Y no tiene coches y ahora había un mercado dentro de lo que tiene que ver la comida y ahora está con Eats. Dentro de ese espacio nosotros podemos entender que hay nuevas formas de poder pensar y es ahí donde el core del negocio tiene que estar fundamentado en su visión, en su misión, pero que no estén pegadas en la pared ni copy-paste de cualquier otra o ese tipo de visiones casi poéticas que parecen poemas de amor, sino cosas que nosotros vivamos. Dentro de estos aspectos es relevante que nosotros entendamos que esta ética, esta transparencia nos sirve no para, como les digo, un adorno, no como un bombillo de Navidad, nos sirve como una forma de vida, como esa cultura corporativa que nosotros podemos llegar a entender, esa filosofía corporativa que no solamente se construye desde los dueños o quienes están al mando, sino que la gente la vive y es feliz haciendo eso. Otra cosa importante dentro de la ética que lo propone la profesora Cortina es justamente entender que estas decisiones, la ética y la transparencia, guían el accionar y las decisiones de las instituciones. Eso quiere decir que cada uno de los espacios, cada uno de los aspectos, cada uno de los momentos en los cuales nosotros podemos trascender, nos permiten ir articulando ideas, nos permiten ir viendo formas de trabajo. De igual manera, al final de la charla pueden colocar ustedes preguntas que necesiten, que requieran. Les recuerdo que estamos en la charla Transparencia, Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social. De igual manera, nosotros tenemos que esta obligación ética es lo que nosotros nos permite ganar algo que se llama la legitimidad social. Esa legitimidad social es no la que nos da el dinero, no es la que nos da el posicionamiento económico que tengamos necesariamente, sino es la comunidad, el entorno lo que a nosotros nos permite trabajar. Un caso, existen varias mineras en diferentes partes del mundo que tienen parado mucha plata y muchos trabajos simplemente por el hecho de que no lograron coincidir con acuerdos dentro de las comunidades. Son aspectos relevantes lo que ustedes deben entender, que no hay nada mejor que contar con esa legitimidad ética. Ese contrato social que trasciende las leyes, que trasciende los espacios de la constitución de la misma empresa, sino que es esa comunitariedad que nosotros tengamos. Es muy interesante ver que muchas instituciones que tienen o han visto la necesidad de contratar a gente de relaciones comunitarias no comprenden necesariamente la relevancia que esto tiene. No es informar a las comunidades lo que ustedes están haciendo. La ética, la transparencia es ese compartir, ese co-construir. Dentro de esto nosotros debemos entender que los procesos organizacionales, también dentro de lo que tiene que ver la cultura corporativa de las diferentes instancias en las cuales ustedes pertenezcan, tenemos que ir analizando las cosas buenas que se hicieron, pero también viendo con una visión prospectiva para poder desarrollar. No se trata de anular todo. No se trata de decir esto está bien, esto no. Se trata de valorar cada uno de esos aprendizajes organizacionales que hemos tenido y partir desde algo, desde un espacio compartido, desde un espacio participativo, que está muy bien, que reflexionemos, que hablemos, pero tiene que operativizarse esas decisiones. ¿A qué me refiero? A que están bien los espacios de diálogo, los espacios de co-construcción, los espacios de socialización. Pero si es que ellos no nos permiten a nosotros tomar decisiones operativizables, nos genera un montón de retraso dentro de los diferentes procesos. Dentro de esto, vale recalcar que estas normas, la ética, la transparencia, los espacios donde nosotros estamos, nos permite entender que esta ética, la responsabilidad social, fortalece la cultura corporativa de una institución.
Valores construidos colectivamente nos permiten vivir diferentes y que nuestros colaboradores no se vayan por $10, $5, $100 más a otra institución. Nos genera ese famoso sentido de pertenencia, esos espacios que ahora lo está manejando muchas áreas desde endomarketing, que la gente valore y funcione y trabaje y sea feliz donde está haciendo. Estos valores construidos colectivamente deben transformarse en espacios de valores vividos. Es decir, no me sirve nada que ustedes tengan en la pared colocado o en su página web nuestros valores, nuestros principios, nuestra misión, nuestra visión y no la cumplan. O que hayan contratado a algún consultor que simplemente lo que hizo fue poner eso sin generar o entender los procesos del cotidiano de su institución. Dentro de estos valores son la base del modelo de negocio. En los actuales contextos, como les había mencionado, debemos entender que cada uno de estos espacios generan modelos de negocio. El modelo de negocio no es una mala palabra decir que capitalista, que todo es económico. No, los modelos de negocio en la actualidad son sostenibles. No es una mala palabra, es un concepto muy relevante que nos permite reflexionar para poder mejorar. De igual manera, algo que quiero compartir acá también es que mucha gente no entiende lo que significa el tema de comunicación corporativa. Mucha gente tiene en su imaginario la comunicación corporativa como que es para las grandes corporaciones o las empresas grandotas que generan mucha plata. No. La comunicación corporativa, desde aportes del profesor Costa, desde aportes de la sociología, desde otros momentos, se refiere a corpus. Cuando la gente no entiende que la comunicación corporativa se refiere a corpus, de cuerpo, no a corporativa desde la ciencia política o relaciones internacionales de las grandes corporaciones, piensa que solamente ellas tienen que generar y les tira la pelotita a su lado. Cuando la gente, con mis estudiantes, que yo doy esta clase justamente en una universidad acá en Ecuador, una de las más prestigiosas dentro del programa del profesor Joan Costa, empezamos a dialogar y nos damos cuenta que este apellido corporativo tiene que ver con el corpus. Se entiende para qué es relevante la ética, la transparencia y el gobierno corporativo en cada una de las instancias. Pueden ser empresa privada, empresa pública, del tercer sector, figuras públicas que tienen que tener en su mente y en sus planes estratégicos la manera en cómo acercarse a las comunidades, a los entornos y a los espacios desde esto. Algo interesante también que es relevante compartir con ustedes es el gobierno corporativo. Muy pocas veces es entendido el gobierno corporativo desde su concepción, sino que ya oyen gobierno corporativo y mucha gente se asusta. El gobierno corporativo es ese modelo de gestión sostenible que nos permite a nosotros generar nuestras prácticas a través de manera transparente, a través de una manera eficiente, generando un equilibrio dentro de los espacios. Este concepto del gobierno corporativo se refiere al conjunto de principios, normas que regulan nuestro accionar. El gobierno corporativo, nosotros tenemos que entender que el gobierno corporativo desde diferentes aspectos, por ejemplo, esto lo mencionaba Garzón y Viteri, nos ayuda a entender cómo genera valor a nuestras instituciones. Fortalece la cultura corporativa, nos permite generar esa confianza que acaba siendo parte de la reputación corporativa que ya he mencionado, por ejemplo, nuestra compañera Ileana, y de igual manera contribuye al principio y al prestigio de las instituciones. El que nosotros gestionemos, estamos en una sociedad interconectada. Estos espacios interconectados nos hacen que ahora los negocios que están acá en Cuenca, Ecuador, puedan vender, exportar a China, puedan de China traer acá, podamos nosotros interrelacionar y conocer como lo que estamos haciendo con ustedes. Hemos tenido compañeros que están en Argentina, Colombia, Brasil, España, de los cuales yo aprendo mucho y les invito siempre a estar pendientes de las actividades que desarrolla la Red Mundial de Comunicación Organizacional, porque son espacios donde alguien trasciende lo académico únicamente de las cuatro paredes de un aula y dialogas, generas espacios para poder dialogar. De igual manera, el gobierno corporativo, ¿qué es? Nos ayuda a mirar esta estructura organizacional, nos ayuda a tomar decisiones técnicas, nos ayuda a ver en qué invertimos en cuanto a tecnología, a entornos organizacionales y las metas que nosotros podemos hacer. Este gobierno corporativo se debería centrar desde Garzón y Viteri de igual manera los aportes que ellos brindan en 4 pilares, que es la transparencia, la equidad, la información y la responsabilidad social. ¿Qué es esto en pocas palabras de lo que yo he podido trabajar y lo que comparto con mis compañeros dentro de clases?
El espacio del gobierno corporativo es tener un órgano que nos permita tomar decisiones fundamentadas, que no sea solamente una decisión vertical ni horizontal, porque muchas veces se critica demasiado las decisiones verticales y dice, deben ser más horizontales, pero no es solo ser horizontal porque toda relación es una relación de poder. Deben ser relaciones articuladas, relaciones que propongan al vínculo. Este vínculo es lo que nos permite a nosotros trascender dentro de cada uno de los procesos. De igual manera, cabe algunas ideas de cómo construir un gobierno corporativo dentro de lo que tiene que ver sus instituciones. Inviten a colegas que sean académicos, inviten a expertos que estén en el rubro, inviten a gente que pueda apoyar, porque el gobierno corporativo, quítense la cabeza que igual la ética y transparencia es plata. La responsabilidad social tampoco es de eso. Por ejemplo, hay algunos errores que se cometen dentro de instituciones en Ecuador, que les puedo mencionar, principalmente instituciones públicas, que por la ley de transparencia que se genera acá dice que harán informes para comentar cómo están desarrollando su trabajo. ¿Qué entendieron las direcciones de comunicación o personas encargadas de comunicación dentro de estos procesos? Entendieron que decir eso era crear un botón con un documento de 1000 hojas que nadie entiende y decir somos transparentes. La transparencia tiene que ser comunicada a la gente del cotidiano, gente que puede desconocer nuestro trabajo, gente que le interesa nuestro tema. Y esto es tan simple como dialogar de cómo quisiéramos que entender a las personas. Un punto importante que acá ustedes deben entender y lo que yo siempre trato de reforzar en lo que son mis clases. Debemos entender que el sinónimo de comunicación no es transmitir información. No somos una radio, no somos una tele, no transmitimos información. Ese viene una mala concepción de la teoría matemática de la información que se centra muchas veces y principalmente cuando ustedes preguntan a alguien tienen en su cabecita que comunicación es transmitir información. Les invito a pensar que la comunicación es vínculo. El vínculo requiere más allá de transmitir información. Requiere no solamente que ustedes piensen en ustedes, sino en un otro. Y eso transforma la manera en la cual nosotros vamos a generar estos procesos de comunicación. Para continuar, la responsabilidad social es algo espectacular que ayuda mucho a las instituciones, pero es muy pocas veces mal entendido y poco trabajado. En Latinoamérica, muchas de las instituciones piensan que desde la concepción en 1953 que Bowen permite decir que las grandes empresas tienen una responsabilidad relevante con las instituciones, sí, pero también es relevante que entendamos que cada uno de nosotros tiene este compromiso con la responsabilidad social. Estos compromisos con la responsabilidad social a lo largo de la historia, les recomiendo un libro muy bueno que se llama Responsabilidad Social del profesor Rufflet, donde hace un recorrido histórico espectacular y nos permite entender muchas cosas que a mí me ayudaron. Cómo el concepto de responsabilidad social está muy ligado por su constitución al marketing. Cómo muchas instituciones se llevaron a ese punto para poder vincularlo a marketing o simplemente relaciones públicas. Es ahí cuando uno tiene esa visión, cuando se da cuenta por qué cuando muchas instituciones hablan de responsabilidad social es la fotito dando una canasta navideña, y pasa también en lo político, es la fotito entregando alguna cosa sin entender que el proceso de responsabilidad social es todo un programa que requiere pensamiento, que requiere diálogo y que contribuye al core, al núcleo del negocio. De igual manera, ¿qué no es responsabilidad social? No es tomarse una foto y decir soy lindo, estoy dando algo. Pasa mucho en Navidad, pasa mucho en algunos aspectos, vamos a ver algunos ejemplos. No es tomar dinero y poner a la voluntad de quien sea el líder de ese momento, invertir en lo que él quiera, apoyar a las causas que él desee, como una figura jerárquica que él decide dónde poner. Y no es un espacio lindo tampoco donde los altos mandos se toman fotos dando o haciendo cosas. No es eso la responsabilidad social. No es un conjunto de responsabilidades añadidas a lo que hace la institución. La responsabilidad social es una actividad, es un compromiso que deben generar las instituciones desde cada uno de sus espacios. Es decir, si es que yo trabajo, mi rubro tiene que ver con zapatos, tengo que hacer un análisis para dónde puedo aportar a través de los zapatos con mi trabajo. Es decir, nosotros está bien que colaboremos con otro tipo de causas, sí, pero pensemos que la responsabilidad social, estos programas de responsabilidad social, son actividades que se ligan al negocio. De igual manera, otro de los aspectos relevantes de la responsabilidad social que debemos entender es que no es una técnica de gestión. Muchas veces entendemos que son prácticas o herramientas para relaciones públicas, prácticas o herramientas para el marketing. No.
Esas concepciones afectan todo el trabajo que se hace de responsabilidad social. La responsabilidad social es un todo. Es una guía que articula el trabajo diario, no solamente para las fotos o para Facebook o para YouTube o para hacer cosas. Es algo que nos guía el accionar. Por eso es muy interesante conversar. He conversado con varias personas que me han comentado, mira, es que mi empresa hace responsabilidad social bella, linda, preciosa, mete mucho dinero, pero adentro nos trata mal. Adentro no nos paga a tiempo, adentro siempre están mal genios, adentro no nos permiten desarrollarnos como personas. Preguntémonos, ¿es esa la responsabilidad social que nosotros queremos hacer? ¿Es ese maquillaje lindo que vemos por afuera, pero que por adentro nosotros mismos no lo desarrollamos? Este punto interesante que tenemos que entender de la responsabilidad social es que no es un modelo abstracto. Cuando se habla de responsabilidad social, cuando se habla de responsabilidad social, muchas veces se ve como algo muy de poema, muy efímero, muy abstracto, cuando tenemos que entender que la responsabilidad social es de esa guía del trabajo diario que junto a la ética, la transparencia, el gobierno corporativo y las relaciones conjuntas nos permite articular diferentes procesos de mejora. La responsabilidad social, les voy a adelantar algo que estoy trabajando para un anuario de comunicación gracias a la invitación de la profesora Mónica Albeldaño que me permitió escribir, donde yo reflexioné 3 aspectos relevantes tanto en responsabilidad social como en comunicación. La responsabilidad social yo le veo como una deuda pendiente. No es una labor, puntos a tomar en cuenta dentro de eso, no es una labor social adscrita o exclusiva a las grandes empresas o corporaciones. Es algo que yo lo hago desde mi práctica como docente, como investigador. Es algo que ustedes lo hacen desde el lugar donde estén. Es importante también entender que la responsabilidad social no es un conjunto de acciones aisladas. No es, hoy hago esto, hoy por ser Navidad compro pollos y doy, hoy por ser Navidad compro fundas de caramelo y doy a la gente. No, es un programa articulado que contribuye a una transformación social. Y esta transformación social tiene que ir de la mano hacia los procesos organizativos, hacia las metas, los objetivos del negocio. No está mal ello. Ello es importante porque tenemos un compromiso. Pero que nosotros aprovechemos muchas de las veces la responsabilidad social que dicen hacer cuando son confundidas con acciones de filantropía. Ese es el problema. Mucha gente, muchas instituciones dicen hacer responsabilidad social cuando hacen acciones filantrópicas, marketing social, patrocinio, mecenazgo. Es importante que nosotros entendamos cómo esto puede llegar a afectar en lugar de fortalecer nuestro trabajo. Tercero, la responsabilidad social no es un gasto de recursos, es un valor añadido, es algo que nos permite a nosotros fortalecer el trabajo y el desarrollo de cada una de nuestras acciones. Es decir, como les había mencionado, analizar cuál es nuestro foco de negocio, nuestro rubro, y a partir de eso construir relaciones con nuestros stakeholders. El trabajo en comunicación debe partir desde los stakeholders, caso contrario es una receta que se vende a todo el mundo. Para ir terminando ya este pequeño diálogo y de nuevo agradecer a la Red Mundial de Comunicación Organizacional, el generar estos espacios lindos de compartir y de aprender tiene que ver con comunicar la responsabilidad social. Para comunicar la responsabilidad social no basta con enviar correos o poner en la cartelerita hicimos esto, hicimos este otro, o simplemente el maquillaje para relaciones públicas. Comunicar la responsabilidad social tiene que ir en el core del negocio, en el ADN, en la práctica diaria, en el cotidiano, para poder desarrollar una excelente gestión. En comunicación es mejor que se enteren los colaboradores por nosotros mismos antes que por los medios de comunicación. Muchas veces en comunicación de responsabilidad social entienden como buscar free press a través de medios de comunicación y decir hacemos responsabilidad social, cuando nuestro colaborador ni siquiera sabe. La comunicación es un eje articulador que nos permite y debe ir dentro de este proceso. Caso contrario, estamos desperdiciando un valor fundamental hacia la fidelización, hacia el compromiso que tienen nuestros colaboradores. Qué feo que se enteren por otro lado que no sea por ustedes mismos. Y en comunicación la responsabilidad social sirve y contribuye a la gestión, a los vínculos entre los diferentes actores, stakeholders de su negocio. Es decir, por ejemplo, esta responsabilidad social son esos espacios que nosotros debemos generar diálogo. Recuerden, la comunicación no es transmisión de información, la comunicación es un vínculo. Y para que haya ese vínculo tiene que haber un diálogo directo e indirecto desde cada uno de nosotros con los stakeholders. Eso es en cuanto les puedo aportar al tema de ética, transparencia, gobierno corporativo y responsabilidad social. Son aspectos interesantes dentro de cada uno de los procesos que tenemos que ir haciendo. De igual manera, recuerden siempre, yo lucho por decir que la investigación es base para la comunicación. No vendan recetas.
acérquense a las personas, dialoguen con las personas. Y para terminar, quiero agradecer de nuevo en estos 10 años de la Red Mundial de Comunicación Organizacional todo el proceso y el trabajo que está haciendo Nia, su equipo, por ir construyendo estos lazos. Esto es responsabilidad social. Conversar, dialogar, trabajar, dejar escuchar. Si es que nosotros no llegamos a generar esos procesos, como yo les decía, desaprovechamos espacios. También les hago que ustedes inviten a compañeros que trabajan en temas de comunicación a ser parte de la red, en temas de responsabilidad social. Miren, ustedes el diplomado que se va a realizar, gracias, van a tener referentes como el profesor Larrea, el doctor Octavio Islas, van a tener referentes como la Janet Torres, el Gabo Díaz en comunicación política. Son referentes iberoamericanos que uno muchas veces los escucha, pero ahora van a tener la posibilidad de interactuar con ellos. No hago más, me despido desde nuestra casa, acá con la Vero, mi esposa y nuestra hija la Romy. Les agradecemos el haber asistido a esta pequeña charla. Quedamos en los comentarios, por favor, cualquier idea. De igual manera, les voy a colocar, habíamos dicho con Nia, regalar el libro digital Comunicación 360, herramientas para la gestión. Por favor, búsquenme a través de Facebook como Apolo Diego o Diego Apolo a través de Google para poder estar. Yo produzco todo, yo soy muy open access, a mí me encanta. Entonces, todo lo que produzco, me encanta escribir, me encanta investigar, lo subo a redes sociales, a las redes académicas como Academia, como ResearchGate, para que ustedes puedan aprovechar y crecer, porque el conocimiento tiene que ser abierto. Y es por eso que yo siempre apoyo este tipo de charlas para poder aprender y dialogar con ustedes. Un fuerte abrazo, doy por finalizada. De nuevo, mi mayor felicitación por todo el trabajo que desarrolla el equipo de la Red Mundial de Comunicación Organizacional en estos 10 años. Es un gusto, me despido. Mi nombre es Diego Apolo, buen año desde Cuenca, Ecuador. Un abrazo.